Hola amigos entusiastas de la música, hoy vamos a hablar de jazz. ¿Cómo es que el jazz es tan diferente al resto de música que escuchamos? Es difícil de tocar como todos dicen. Y bueno, en general, ¿qué es esto del jazz, no? Bueno, vamos a empezar por decir que sí, es definitivamente una música un poco distinta a si nunca has escuchado jazz, o si has escuchado pero has tenido esta sensación extraña de no saber ubicar muy bien qué está pasando en la canción. Tiene un sentido, y es que el jazz utiliza unas reglas, no utiliza exactamente la misma forma de operar que otro tipo de canciones. La mayoría de las canciones que escuchamos en la radio, pop, rock, incluso metal, tienen muchas más características en común entre ellas que con... Se estima que el origen del blues puede estar en los cantos de llamada y respuesta de África Occidental y el gospel, y que fue tomando forma en las canciones que los esclavos negros entonaban en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos. Las primeras melodías que pueden englobarse bajo el término blues se dieron hacia la última década del siglo XIX en el sur del estado de Mississippi, aunque aún sin una estructura definida. Alrededor de la segunda década del siglo XX, el blues comienza a estandarizarse con una estructura de 12 compases. Puede decirse que realmente este es el momento en el que el blues toma forma y se convierte en un estilo musical propiamente dicho. La murga es, por un lado, un género coral teatral musical. Y, por otro, la denominación que se le da a los conjuntos que lo practican. En Uruguay suele ser interpretada en carnaval por un coro de entre 13 y 17 personas con el acompañamiento musical de bombo, platillos y redoblante. La palabra murga tiene su origen en España. El origen del género, de acuerdo a la definición del reglamento del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, se da en el año 1909, cuando llega al Uruguay un grupo de zarzuela. Algunos de sus componentes formaron una suerte de chirigota, la murga la gaditana, para salir a la calle a cantar y pasar la manga, expresión rioplatense que significa pedir dinero, ya que no habían podido convocar suficiente público en sus funciones. Ahora una demostración de bombo, platillo y redoblante tocando Marcha Camión, un ritmo de murga XD. El rock and roll nació en los años 50 en Estados Unidos, como una combinación de los géneros blues, el jazz y el gospel. Como prócer de este género está Elvis Presley, con una canción titulada Dolls All Right Mama. Según una revista muy importante, que es la Rolling Stones, se cree que esta fue la primera canción de rock and roll, aunque se tiene un pequeño cuestionamiento, ya que dicen que la primera canción de rock and roll fue Fat Man de Fats Domino. Bueno, cambiando de tema, Elvis, con los movimientos pélvicos y bailes y el atractivo físico, lo llevaron a que se volviera tan popular en Estados Unidos y en todo el mundo. Bueno, en la década de los 60 está los famosos Beatles, con la denominada innovación británica, como los Rolling Stones, The Who, Small Faces, The Yardbirds y The Animals. Son estos artistas con los que nace el movimiento mod. En Estados Unidos, con la banda The Beach Boys, se inicia el surf rock, con letras muy pegajosas y que tratan sobre las despreocupaciones. Un hombre llamado Rob Dylan toma una guitarra eléctrica, formando un género nuevo denominado el folk rock. En esta época se desprende varias ramas del rock,
como el rock psicodélico con las bandas The Doors y The Turtles, el rock progresivo como Pink Floyd y Soft Machine. En los años 70, las bandas Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Blue Cheer y Queen comienzan a combinar ritmos y otros géneros para salir como resultado el heavy metal, el cual alcanzó su auge en los años 80. Con el álbum Black Sabbath y el de Led Zeppelin titulado Led Zeppelin se dio por hecho este nuevo género. En la década de los 70 se popularizó la frase sexo, drogas y rock and roll por Led Zeppelin en su gira American Tour 1972. Ahora pasamos al otro lado del mundo con Queen, el cual salta a la fama con una combinación de géneros como el hard rock, el rock progresivo, el heavy metal y la ópera rock. En 1974 nace el punk rock con la célebre banda The Ramones. Este género se caracterizó por no tener solos de guitarra complicados y la duración de estas canciones no era más de 2 minutos. En esta época, por el lado de 1975, nace la fiebre del hard rock norteamericano con las bandas Mountain y Grand Funk Railroad. Son los pioneros del género heavy metal en Latinoamérica. Aerosmith salta a la fama con ritmos muy innovadores, combinando el funk rock con el hard rock. Al mismo tiempo, llegan grupos como Kiss, Cheap Trick, Ted Nugget, y en Australia nacen AC/DC, mientras que en Inglaterra nace Motorhead, los cuales pondrían más velocidad a sus canciones y más musicalidad, por decir así. Como el desarrollo final del heavy metal. El pop comenzó en la década de los 60 y tiene sus orígenes en el rock and roll, el funk, el folk, el doo-wop e incluso el jazz. Al principio, ni siquiera era un género con identidad propia. Era una corriente perteneciente al rock que buscaba armonías más pegadizas y comerciales. Pero fue con la aparición de los Beatles cuando el género pop empieza a diferenciarse del rock and roll. Se dice que fueron los verdaderos padres del pop y generaron una verdadera revolución musical, convirtiendo el género en un fenómeno de masas en todo el mundo. En la década de los 70 aparece la música disco, representada por Gloria Gaynor, Donna Summer o los Bee Gees, y ese estilo supuso un nuevo avance en la identidad propia del pop. El género que más imperaba en los 80 era el New Wave, que a la vez era un movimiento en lo musical y en lo estético. El New Wave abarca varios géneros, pero uno de ellos es el synth pop, es decir, el pop hecho a través de sintetizadores y cajas de ritmos imitando instrumentos acústicos. Esto le daba a la música pop de los 80 un estilo electrónico y techno. En España, el New Wave y el Tecnopop también estaba presente, sobre todo en grupos musicales que destacaron en la movida madrileña.